Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. La luz tenue de la habitación del hotel proyectaba sombras que parecían bailar en las paredes, reflejando el tumulto que se agitaba dentro de mí. Allí estaba, fingiendo estar absorto en la tarea mundana de deslizar mi dedo por el teléfono, pero en realidad, la estaba observando. Observando cómo se arrojaba sobre la cama con una despreocupación que me crispaba los nervios. Fue entonces cuando se volvió hacia mí, su mirada fijándose en la mía, una mirada que ya conocía demasiado bien. Resentimiento. Era una mirada que decía que ella deseaba que fuera cualquier persona menos yo. Hola, cariño, dijo, su voz goteando con una dulzura que no alcanzaba a sus ojos. Estaba a punto de llamarte. Una mentira. Tan fácil como respirar. Y me cortaba más profundo de lo que quería admitir. Me reí, un sonido hueco incluso para mis propios oídos. ¿En serio? Eso es gracioso, porque aquí estoy, pensando que preferirías estar en cualquier otro lugar menos aquí. Conmigo. Mis palabras eran un desafío, un guante arrojado, pero ella solo sonrió, esa misma sonrisa practicada que ya no llegaba a sus ojos. Sabes, he estado pensando, comencé, cambiando para sentarme, apoyándome contra el cabecero, necesitando el espacio físico para igualar la distancia emocional entre nosotros. Sobre nosotros. Sobre lo que hemos llegado a ser. Su sonrisa vaciló, solo por un momento, y supe que la había tomado desprevenida. Bien. Nosotros, repitió, un tono de precaución insinuándose en su voz. Es curioso, continué, mi voz firme, contradiciendo el caos de mis pensamientos. Lo fácil que es pretender que todo está bien. Mentirnos el uno al otro con cada sonrisa, cada roce. Pero aquí está la cosa, estoy cansado de fingir. Sus ojos se ensancharon, apenas un poco, pero se recuperó rápidamente. No sé a qué te refieres, dijo, pero el ligero temblor en su voz la traicionó. Estamos bien. Somos felices. Felices. La palabra resonaba burlonamente en el silencio que siguió. Casi me reí. Casi. No, no lo estamos. No hemos sido felices durante mucho tiempo. Y creo que tú sabes por qué. Mi mirada era implacable, obligándola a mirarme, realmente mirarme, quizás por primera vez en meses. ¿Qué estás diciendo? Ahora había un borde en su voz, una defensiva que no había estado antes. Estoy diciendo que lo sé. Las palabras colgaban pesadas entre nosotros, cargadas con todas las cosas no dichas. Todos los secretos y mentiras que se habían acumulado como paredes, insuperables y frías. ¿Saber qué? Su intento de inocencia casi era convincente. Casi. Sobre él. Sobre la aventura. Lo dije. Finalmente dije las palabras que habían estado ardiendo dentro de mí, carcomiendo los cimientos mismos de nuestra vida juntos. Por un momento, solo un momento, vi cómo se deslizaba la máscara. Vi la culpa y el miedo en sus ojos antes de que rápidamente la volviera a cubrir. No sé de qué estás hablando, mintió, pero ambos sabíamos que había terminado. La verdad estaba fuera, flotando en el aire entre nosotros, un espectro que ninguno de nosotros podía ignorar por más tiempo. Así que ahí estaba. Mi confesión para ti, querido lector. El momento en que mi mundo se desmoronó a mi alrededor, el momento en que me di cuenta de que la mujer que amaba, la mujer con la que había construido una vida, era una extraña para mí. Y mientras estaba allí, observándola luchar por mantener la fachada, tomé una decisión. Una decisión para recuperar el control, para no ser la víctima en esta retorcida historia nuestra. ¿Venganza? Tal vez. ¿Redención? Posiblemente. Pero una cosa era segura, había terminado de ser el tonto. Y así, comenzó nuestra danza, una danza de sombras y mentiras. Una danza que solo podía terminar de una manera. Destrucción. ¿Sabes? Dicen que nunca conoces realmente a alguien hasta que los ves en su peor momento. Bueno, la vi, mi esposa, la mujer con la que compartía mis sueños y mi cama, la madre de mis hijos, en su peor momento. Y eso lo cambió todo. Recuerdo esa noche, la noche en que se cayeron las escamas de mis ojos. Estaba sentado en la oscuridad, tomando un trago. El único sonido en la habitación era el tic-tac del reloj y el lento y constante latido de la traición pulsando en mi pecho. Es curioso cómo el silencio puede gritar verdades a las que has sido sordo toda tu vida.
No fue mi intención que sucediera, dijo, rompiendo el silencio, su voz un susurro impregnado de culpa. Fue la primera de sus confesiones, pero lejos de ser la última. Quería enfurecerme, gritar, dejar que la tormenta dentro de mí causara estragos. Pero no lo hice. En cambio, la escuché mientras relataba cada mentira, cada encuentro secreto, cada momento robado con él, Jordan, mi supuesto amigo, el otro hombre en este triángulo sórdido. Con cada palabra, la vida que creía conocer se desmoronaba en polvo. Pero aquí está la cosa, no era solo una víctima. Esa noche, mientras estaba allí escuchándola, me di cuenta de que tenía una elección. Podía ahogarme en mi propia desesperación, o podía levantarme de entre las cenizas de mis ilusiones destrozadas. Quiero entender por qué, dije, con voz firme pero con mi corazón resonando con un estruendo de dolor y traición. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Sus razones eran tan endebles como las mentiras que sostenían nuestro matrimonio. Soledad. Descuido. La emoción de lo prohibido. Todo estaba allí, al descubierto entre nosotros, un abismo demasiado ancho para cruzar. Esa noche, tomé una decisión. No por venganza, aunque el pensamiento era tan tentador como la manzana en el Edén, sino por redención. Redención no para ella, sino para mí, y tal vez, solo tal vez, para las vidas inocentes atrapadas en el fuego cruzado de nuestra mutua destrucción. El camino por delante estaba claro, pero plagado de las sombras de elecciones pasadas. Sabía entonces que el camino hacia la redención sería un viaje solitario. Me requeriría enfrentar a los demonios que yo mismo había creado, cuestionar al hombre en el que me había convertido en la búsqueda de una felicidad construida sobre arena. En el tranquilo después de las confesiones, en la fría luz de mis realizaciones, encontré un semblante de paz. No la paz del perdón o la reconciliación, sino la paz del entendimiento, el tipo de paz que es el primer paso en un largo y difícil camino hacia la curación. Entonces, sí, escuché sus confesiones, y hice mis realizaciones. Pero, lo que es más importante, comencé a trazar mi próximo movimiento. No por venganza, sino por una necesidad desesperada de salvar lo que quedaba de mi dignidad, mi familia y mi alma. Y mientras amanecía, arrojando luz sobre los fragmentos de mi vida rota, sabía una cosa con certeza, saldría de este crisol siendo un hombre diferente, para bien o para mal. Es extraño, ¿verdad? Como un solo momento puede alterar el curso de tu vida. Como una simple llamada telefónica puede poner tu mundo patas arriba, dejándote recoger los pedazos. Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Y estoy aquí para contarte sobre la llamada que lo cambió todo. Estaba sentado en mi oficina, el sol de la tarde proyectando largas sombras sobre mi escritorio, cuando mi teléfono vibró. Era ella, mi esposa. Normalmente, sonreiría, tal vez incluso sentiría un cosquilleo de anticipación. Pero no ese día. Ese día, mi estómago se retorció con una premonición que no podía sacudir. Hola, su voz sonó casual, demasiado casual. Solo quería ver cómo estás. ¿Cómo ha sido tu día? ¿Cómo ha sido mi día? Repetí, mi voz teñida con un borde que no podía ocultar del todo. Bueno, iba bien hasta ahora. Hubo una pausa, un latido de silencio que decía mucho. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz de repente cautelosa. Oh, no mucho. Solo que lo sé, ¿sabes? Acerca de ti y Jordan. Decir su nombre se sentía como tragar vidrio, cada sílaba una astilla que cortaba profundamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, un susurro tranquilo, apenas audible, pero podría haber sido un grito. Yo no sé de qué estás hablando, balbuceó, pero el juego había terminado. El gato estaba fuera de la bolsa y no había manera de volver a meterlo. No insultes mi inteligencia, espeté, mi fachada de calma desmoronándose. He visto los mensajes, los correos electrónicos. Demonios, incluso tengo fotos. ¿Realmente pensaste que podrías ocultarlo para siempre? Casi podía escuchar su mente corriendo, buscando una excusa, cualquier excusa. Pero nada llegó. El silencio se extendió entre nosotros, un abismo demasiado ancho para cruzar con mentiras. No es lo que piensas, finalmente susurró, las palabras sonando huecas incluso para sus propios oídos. ¿No es lo que pienso? Eres mi esposa, por amor de Dios. ¿Cómo pudiste hacer esto a nosotros, a nuestra familia? Mi voz se elevó, un crescendo de traición y dolor. ¿Sabes qué? No te molestes en responder.
ni siquiera importa ya. Podía decir que ahora estaba llorando, sus sollozos crujiendo a través de la línea. Parte de mí quería consolarla, fingir que todo podría volver a ser como antes. Pero esa parte fue eclipsada por una resolución fría y firme. Escucha con atención, dije, mi voz firme, un filo de acero bajo la calma superficial. Quiero el divorcio. Y me aseguraré de que no recibas ni un centavo más de lo que te mereces. En cuanto a Jordan, bueno, digamos que lamentará haber cruzado caminos conmigo. Sus súplicas cayeron en oídos sordos. Había pasado el punto de la razón, más allá del perdón. El hombre que había contestado el teléfono se había ido, reemplazado por alguien más, alguien forjado en los fuegos de la traición y el dolor. Así que, esa fue la llamada que lo cambió todo. Marcó el fin de mi matrimonio, la ruptura de mi confianza y el comienzo de un largo y arduo viaje hacia un futuro que aún no podía ver. Pero una cosa estaba clara, saldría de esta prueba en mis propios términos, sin importar lo que tomara. La mañana después de la llamada fue como despertar en un nuevo mundo, un mundo donde el sol parecía demasiado brillante, el aire demasiado agudo, un mundo donde cada rincón familiar de mi hogar susurraba secretos de traición. Apenas había dormido, mi mente era un campo de batalla de dolor, rabia y resolución helada. Y mientras me sentaba en la mesa de la cocina, tomando una taza de café que sabía a ceniza, supe que la vida que había conocido había terminado. Estaba mirando fijamente la pared cuando ella entró. La vista de ella, la mujer que había amado, ahora una extraña envuelta en el disfraz de la familiaridad, hacía hervir mi sangre. Pero mantuve la calma, la tormenta dentro de mí ahora era fría. Necesitamos hablar, dijo, su voz apenas por encima de un susurro, sus ojos no encontrando los míos. Era la misma voz que había susurrado dulces palabras, que había prometido eternidad. Ahora, era la voz de una traidora. ¿Debemos? Fue mi respuesta lacónica, mi mirada finalmente encontrándose con la suya. ¿Qué queda por hablar? Ella se estremeció, como si mis palabras fueran golpes físicos. Por favor, solo, quiero explicar. Como si las palabras pudieran arreglar lo que se había roto, como si las explicaciones pudieran borrar las imágenes grabadas en mi cerebro. Pero asentí, dejándola hablar. No porque quisiera escucharla, sino porque necesitaba entender cuán profunda era la decepción. Habló. Sobre la soledad, sobre sentirse descuidada, sobre cómo las cosas con Jordan solo sucedieron. Era un guión tan viejo como el tiempo, cliché y patético. Sin embargo, no había remordimiento en sus ojos, solo un intento desesperado de justificar sus acciones. Yo escuché, con una expresión impenetrable. Cuando terminó, esperando perdón o tal vez un destello del amor que una vez compartimos, simplemente me levanté. Tienes razón. Necesitamos hablar sobre el divorcio, dije, mi voz desprovista de cualquier calidez. Ya hablé con un abogado. Pronto te contactará. El color abandonó su rostro, sus labios se abrieron en shock. ¿Divorcio? Pero, no podríamos intentar. No, la palabra fue un martillo, final e implacable. Tomaste tu decisión, y ahora yo estoy tomando la mía. En cuanto a la casa, los niños, se quedan conmigo. Puedes llevarte lo que trajiste a este matrimonio y marcharte. Sus protestas fueron ahogadas por el sonido de mi determinación cerrando cualquier puerta a la reconciliación. No había vuelta atrás, no después de las mentiras y la traición. Mis prioridades estaban claras, proteger a mis hijos, asegurar mis activos y alejarla de nuestras vidas con precisión quirúrgica. El resto del día fue un torbellino de llamadas telefónicas y consultas legales. Cada paso que daba era un paso alejándome del hombre que solía ser, el hombre que creía en los finales felices. En la cruda luz del día, enfrenté la realidad de mi nueva existencia, donde la confianza era un lujo que ya no podía permitirme. Así que me preparé para la tormenta que se avecinaba, mi corazón envuelto en hielo, mi mente enfocada en las batallas por venir. Al final, no se trataba solo de venganza, se trataba de supervivencia y de proteger lo que quedaba de la vida que habíamos construido. Y cuando el sol se puso en el día más largo de mi vida, supe que el camino por delante estaría lleno de desafíos. Pero también supe que lo recorrería, un paso determinado a la vez, hacia un futuro donde las sombras de la traición ya no pudieran alcanzarme. ¿Alguna vez has perseguido un fantasma? No del tipo que acecha viejas casas, sino del tipo que acecha tu vida, la sombra de alguien que pensabas que conocías. Ese era yo,
persiguiendo el fantasma de un matrimonio que tal vez nunca fue real. Después de esa llamada, después de que el mundo que conocía se desmoronara, no me contenté con quedarme de brazos cruzados. Necesitaba respuestas, reales, no las mentiras y medias verdades que me habían contado. Así que la perseguí la verdad, como un hombre poseído. Recuerdo que estaba lloviendo, el tipo de aguacero implacable que parecía reflejar mi propio tormento interno. Los faros de mi coche atravesaban la noche, un faro en la oscuridad mientras conducía hacia la casa de su hermana, el último lugar donde sabía que se refugiaría. No está aquí, dijo su hermana, parada en la puerta, desafiante en sus ojos. Y aunque lo estuviera, no te lo diría. Eso dolió, no voy a mentir. La familia, la sangre, se supone que significa algo. Pero en ese momento, no significaba nada. Así que esperé, estacionado en la calle como si fuera algún tipo de acosador. Pasaron horas, la lluvia no cesaba, cada gota un reloj que marcaba el tiempo, marcando mi descenso hacia la obsesión. Y entonces, ahí estaba ella, caminando por la calle, empapada hasta los huesos, perdida, culpable. La seguí, sin siquiera estar seguro de qué haría cuando la alcanzara. Solo necesitaba verla, enfrentarla, tal vez encontrar algún destello de la mujer con la que me casé en la desconocida ante mí. Sé sobre Jordan, dije, mi voz cortando la lluvia mientras la confrontaba en esa calle desierta. Sé todo. Su rostro, Dios, nunca lo olvidaré. Cómo se desplomó, cómo se fue la lucha de ella. Iba a decírtelo, susurró, una súplica, una excusa. Pero era demasiado tarde para las excusas. Nos destruiste, dije, las palabras ásperas, finales. Elegiste a él sobre tu familia. No hay vuelta atrás después de eso. Esperaba lágrimas, súplicas. Cuando terminó, esperando asintió, resignación en sus ojos. Esa fue la revelación, el momento en que me di cuenta de que no quedaba nada que salvar. Ella había seguido adelante, tal vez antes de que siquiera supiera que estábamos rotos. La persecución, la confrontación, no cambió nada. No recuperó lo perdido, no sanó las heridas. Pero sí trajo claridad. La vi como realmente era, me vi a mí mismo por lo que me había convertido en mi búsqueda de venganza. No era un héroe en esta historia, no había héroes aquí, solo dos personas cambiadas irrevocablemente por decisiones tomadas en las sombras de un matrimonio fallido. Así que la dejé ir, la vi alejarse en la noche. No por perdón, sino porque aferrarme a esa ira, a esa necesidad de venganza, solo iba a destruirme. La persecución había terminado, pero el viaje, mi viaje, apenas comenzaba. Un viaje para reconstruir, para encontrar algo de paz en las ruinas de la vida que una vez conocí. Y tal vez, solo tal vez, para perdonarme a mí mismo, si no a ella. ¿Alguna vez te has encontrado de pie en el resquicio de una tormenta, mirando a tu alrededor el desastre preguntándote, ¿por dónde empiezo siquiera? Eso es donde estaba, hablando metafóricamente, después de que todo se derrumbó, mi voz cortando la lluvia en el silencio de lo que solía ser nuestro dormitorio compartido, me encontré pensando mucho. Quizás demasiado. La perseguí, la confronté y la dejé irse bajo la lluvia de la noche. Se sentía como el final de un capítulo, un cierre de algún tipo, pero no del tipo que trae paz. Más bien, del tipo que te hace cuestionar cada decisión que alguna vez tomaste. Pensé que la venganza me haría sentir mejor, confesé a la habitación vacía, a las sombras que parecían persistir más estos días. Pero solo me dejó sintiéndome vacío. Es curioso, ¿no? Pasas tanto tiempo enfocado en la traición, en el dolor, que pierdes de vista lo que realmente importa. O tal vez, nunca lo supiste en primer lugar. Tomé el teléfono varias veces, marqué su número y luego colgué antes de que sonara. ¿Qué esperaba lograr? ¿Disculpas? ¿Súplicas? Una declaración de que ella estaba equivocada, de que todavía me amaba. En el fondo, sabía que esas palabras, si alguna vez llegaban, no cambiarían nada. La confianza estaba destrozada, el amor ni siquiera estaba seguro de que todavía estuviera ahí. Una noche, mientras estaba sentado en la oscuridad, un pensamiento me golpeó como un tren de carga. ¿Y si la mejor venganza es vivir bien? No es el cliché que suena, sino encontrar genuinamente una manera de reconstruir, de crear una vida llena de alegría, propósito y tal vez incluso amor nuevamente. No por ella, no para mostrarle lo que se está perdiendo, sino por mí. Entonces, comencé a hacer cambios,
pequeños al principio. Retomé viejos pasatiempos que había dejado de lado, contacté a amigos que había descuidado, comencé a cuidarme mejor. Cada paso adelante se sentía como una victoria, no importaba cuán pequeña. Y luego, un día, me encontré riendo, una risa genuina, desde lo más profundo, por algo tonto que dijo un amigo. Fue un momento de claridad, una realización de que tal vez, solo tal vez, iba a estar bien. No me malinterpretes, el dolor no desapareció de la noche a la mañana. Hubo días en los que la ira y la traición me inundaron nuevamente. Pero esos momentos se volvieron menos frecuentes, menos intensos. Comencé a perdonar, no por su bien, sino por el mío. Porque aferrarme a esa ira solo me estaba envenenando, impidiéndome avanzar hacia la vida que merecía. En cuanto a ella, le deseo lo mejor, de verdad. No porque lo merezca, sino porque ya no necesito cargar con el peso del odio. Tengo cosas mejores en las que enfocarme. Mis hijos, por ejemplo, necesitan un padre presente, no perdido en un mar de amargura. Y yo, necesito redescubrir quién soy fuera de este lío, encontrar felicidad en las pequeñas cosas nuevamente. Así que aquí estoy, hablando contigo, querido lector, desde el otro lado del desamor y la traición. No es un viaje fácil, y aún no he llegado, pero estoy en camino. Y si estás caminando por un sendero similar, sabe esto, no estás solo y las cosas mejoran. No porque el tiempo cure todas las heridas, sino porque tenemos la fuerza para curarnos a nosotros mismos, paso a paso.